Banisteriopsis caapi es una especie botánica de liana del género Banisteriopsis, de la familia de las malpighiáceas. B. caapi desarrolla ramas largas y fuertes cuyas hojas son redondas, verdes y puntiagudas. Las palabras ayahuasca o yagé se refieren tanto a la B. caapi como a la decocción psicoactiva preparada por los indígenas en sus rituales. Se desconoce el territorio original de la Banisteriopsis caapi, pero se encuentra en las selvas tropicales de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Panamá, Perú y Venezuela, en donde las comunidades indígenas amazónicas la utilizan en ceremonias rituales como ayahuasca, una decocción con una larga historia de uso enteógeno, purgativo y chamánico. El yagé es un enorme arbusto trepador que produce tallos leñosos que pueden alcanzar los 30 metros de largo. Es además una planta enredadera que necesita un soporte para encaramarse, como otra planta, un muro o un peñasco. Flor. El yagé produce una flor pequeña que puede alcanzar una dimensión de 14 centímetros con un número de entre 4 y 5 pétalos que pueden ser blancos o rosados. Las flores están distribuidas en un sistema simpódico de ramificación. Las flores son hermafroditas, raramente unisexuales, radiales de 5 pétalos. Fruto. Drupas o esquizocarpo de una sola semilla, similar a los granos del café y rico en vitamina C, brotan entre marzo y agosto. Tallo. Se trata de un bejuco de planta de guía o enredadera con tallos elongados y delgados que nunca se sostienen por sí mismos. Cada nudo tiene su respectivo entrenudo, hojas y yemas como un módulo. Todos los módulos de la planta tienen un grosor y funcionalidad más o menos similares, que adaptan al módulo a las condiciones locales. El bejuco puede alcanzar hasta 30 metros de largo. Hojas. Como en Malpighiaceae, las hojas son grandes y crecen opuestas y alternas, simples y de márgenes enteros lobulados, con glándulas pluricelulares en el margen y venación pinnada. La especie fue descrita inicialmente como Banisteria caapi por Richard Spruce, validada por Auguste Heinrich Rudolf Brisebach y publicado en Flora Brasiliensis en 1858. Actualmente es tanto un sinónimo como el basónimo de esta, y ulteriormente sería transferida al género Banisteriopsis por Conrad Vernon Morton en Journal of the Washington Academy of Sciences en 1931. Historia taxonómica. El botánico inglés Richard Spruce identificó a la Banisteriopsis caapi dentro de la familia de las Malpighiaceae en los estudios que realizó entre 1849 y 1864 en la Amazonía brasileña, venezolana y ecuatoriana en compañía de Alfred Russel Wallace y Henry Walter Bates. Reunieron más de 30.000 especies vegetales entre la Amazonía y los Andes, entre las cuales estaba el yagé, del cual describieron que era utilizado por los indígenas del río Baupés entre Venezuela y Brasil, los cuales le daban el nombre de caapi y lo utilizaban en sus rituales. Los indígenas que conocieron los botánicos fueron los tucanos entre Colombia y Brasil e indígenas de Ecuador. Etimología. Banisteriopsis hace referencia al clérigo y naturista inglés John Banister y el nombre del género botánico de plantas con flores con 136 especies perteneciente a la familia Malpighiaceae y que es originario de las áreas tropicales y subtropicales de las Américas. Generalmente se abrevia como B. caapi, proviene de la lengua ñengatú de la familia lingüística tupí-guaraní, que era la lengua más extendida en la costa de Brasil y en la Amazonia colombiana, río Baupés, antes del contacto con los europeos, y que siguió siendo extensivamente usada por los colonizadores en el primer período de la colonización portuguesa. Según Spruce, caapi traduce hierba u hoja delgada. Nombres comunes. La ayahuasca es una palabra quechua que traduce bejuco de la muerte. Esta palabra es utilizada en Perú, Bolivia y en partes del Ecuador. Yagé es una palabra cofán, jae, también se encuentra en otras fuentes escrita como yagé y es utilizada por indígenas de la Amazonia y Andes colombianos, ecuatorianos y en regiones peruanas cercanas a las fronteras de estos dos países. En Brasil, cipo mariri, jagube, caapi, yagé. En Panamá, pilde. Ayahuasca o yagé es una bebida originaria utilizada en la medicina tradicional de pueblos indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Se trata de una decocción elaborada a partir de la combinación de Banisteriopsis caapi, yagé o ayahuasca, 5, la cual contiene armina y tetrahidroarmina, THC, alcaloides de la clase beta-carbolina, que actúan como inhibidores de la monoamino oxidasa, IMAO, y que permiten al componente psicoactivo primario dimetiltriptamina, DMT, entrar en actividad, y una segunda planta que es la que contiene la molécula DMT en sí, especialmente Psychotria viridis, chacruna, Psychotria cartagenensis, amiruca, o también Diplopteris cabrerana, chagropanga o chaliponga. El consumo de la ayahuasca genera efectos alucinógenos a causa de la presencia de DMT natural de plantas como Psychotria viridis, Diplopteris cabrerana y otras.
El consumo está contraindicado para ciertas personas como mujeres embarazadas y lactantes, personas con ciertas condiciones psicológicas como el trastorno límite de la personalidad, borderline, trastornos disociativos y otras enfermedades donde se puede manifestar la psicosis. También está contraindicado para personas con condiciones físicas como la diabetes, la uremia, lupus, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y personas con lesiones digestivas con potencial de hemorragia. Al contener DMT, se recomienda no consumir en combinación con algunos antidepresivos, otras sustancias psicodélicas, opioides, estimulantes y alcohol. Es una decocción de la liana Banisteriopsis caapi, que contiene unas sustancias que actúan como inhibidores de la monoamino oxidasa. Las principales son armina, un principio activo al que antes de su clasificación oficial en 1939 se le llamó banisterín, yageína, y en bajas concentraciones también presenta armalina y armalol. Este grupo de alcaloides 2 sobreescrito carbolínicos no es exclusivo de Banisteriopsis, también se presenta en las semillas de Peganum armala, ruda siria. Uno de los preparados más comunes es la mezcla de Banisteriosis caapi con Cichotria viridis, chacruna. También se puede encontrar mezclada con Diplopteris cabrerana, chaliponga o chagropanga, Cichotria cartagenensis, amiruca o con Mimosa tenuiflora, Jurema preta o catinga. Estas plantas aportarían al preparado, en su caso, la molécula dimetiltriptamina o DMT. Con todo, la variabilidad en la composición de las diversas ayahuascas será muy grande, encontrándose en alguna de sus variantes otros componentes adicionales como el tabaco u otras plantas. El resultado es un brebaje empleado en los rituales chamánicos de varios pueblos nativos amazónicos. Jonathan Ott, en su libro Análogos de la ayahuasca, identifica varias combinaciones posibles con plantas de diversos continentes. La preparación del remedio influye en la intensidad del trance y la codificación de las visiones. Como resultado, existen diversas clases de yagé. Su preparación variable hace que la planta le muestre y le enseñe a las personas cada vez una cosa diferente. Existen diversos tipos de yagé. El yagé del cielo, yagé del tigre, yagé del hora, yagé de astro y de cacería. En cuanto a la preparación de la ayahuasca, se puede preparar con varios ingredientes y con diferentes grados de intensidad, desde una simple infusión en agua fría hasta un cocimiento que hierve lentamente durante varios días en combinación con las hojas del arbusto de chacruna. Efectos. Su consumo resulta en una serie de efectos propios de la combinación de las propiedades de los principios activos de las plantas utilizadas, entre ellos el efecto alucinógeno, psicotrípico o enteógeno. De acuerdo a los estudios, el uso regular de ayahuasca no parece inducir el patrón de problemas relacionados con la adicción que caracterizan a las drogas de abuso. Un estudio de 2012 en Brasil y publicado en PLOS ONE no encontró evidencia de desajuste psicológico, deterioro de la salud mental o deterioro cognitivo en un grupo que usa ayahuasca desde hace 15 años. En general, los efectos comienzan entre 30 y 45 minutos, alcanzan su punto máximo entre 90 y 120 minutos y se resuelven a los 240 minutos. Las modificaciones fisiológicas incluyen aumentos moderados en la presión arterial, elevaciones de cortisol y prolactina en sangre y redistribución de linfocitos. Los efectos inmediatos más frecuentes son las náuseas, vómitos, diarrea, midriasis, ataxia, sudoración o temblor. Asimismo, aumenta el flujo sanguíneo cerebral regional en las áreas frontal y paralímbica. También está contraindicada para personas que se encuentran tomando MDMA o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, ya que el exceso de serotonina en el cuerpo les provocaría el síndrome de la serotonina, que en algunos casos puede ser mortal. Interacción con otras sustancias. Al contener DMT, se recomienda no consumir con la mayoría de antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, IRSS, como citalopram, Celexa, escitalopram, Lexapro, fluoxetina, Prozac, paroxetina, Paxil, Pexeva, sertralina, Zoloft. Tampoco se recomienda mezclar con otras sustancias psicodélicas, bufotenina, opioides, debido al riesgo de aparición de síndrome serotoninérgico, que puede ser mortal. La ayahuasca tiene un origen milenario entre las culturas del Amazonas de Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil. Varias culturas y tradiciones de los pueblos amazónicos entendieron a la poción de ayahuasca a partir del paradigma tradicional de salud propio de estos pueblos. Primeras descripciones de uso. En los documentos etnohistóricos coloniales se encuentran descripciones del uso de la ayahuasca por parte de los pueblos de la Amazonia que habitaron las áreas del río Marañón en Perú. José Chantre y Herrera en su Historia de las misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón español, 1637 a 1767, información recopilada de los documentos jesuitas.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado suscríbete y dale me gusta, comparte el vídeo y comenta qué te ha parecido. Al suscribirte activa la campana de notificaciones para ser avisado de los nuevos vídeos. Saludos y hasta la próxima.